Sean todos bienvenidos a este video. Pues ahora vamos a ver una conexión simétrica doble. Y digo doble porque aparte que vamos a tener polaridades positivas y negativas junto a un neutro, pues también vamos a tener una polaridad de voltaje superior debido a una serie de capacitores sumados de positivo más negativo. Entonces tenemos una salida simétrica rectificada y luego pues tenemos una conexión simétrica adicional conformada por este capacitor que tenemos aquí, el cual depende de un puente de diodos para tomar el positivo y el negativo de este otro puente de diodos, el cual genera una segunda etapa simétrica de voltaje. Y es por eso que vamos a comprobarlo para que veamos la diferencia de una fuente simétrica normal. Para ello vamos a conectar el transformador para hacer las respectivas comprobaciones. Por aquí tengo el transformador. Este transformador pues entrega 7 voltios más 7 voltios en su salida. Lo vamos a conectar a la red eléctrica para que podamos ver ahí la medición de los voltajes. Ya está conectado. Y antes que nada vamos a comprobar con un foco de estos de vehículo. Y podemos ver que tenemos lo que es un voltaje de salida entre la bobina 1 y la bobina 2. Aquí tenemos 7 voltios y aquí tenemos 7 voltios de alterna. Lo vamos a comprobar con el tester para que veamos los voltajes. Aquí tenemos ya la escala de alterna. Y si comprobamos entre el tap central, que sería y con una de las salidas, aquí podemos ver que tenemos 7.6 voltios. Si comprobamos la otra salida de la bobina 2, tenemos 7.6 voltios. En esta salida, pues ambos bobinados tienen las mismas espiras de vueltas y es por ello que el voltaje, pues a la salida es correctamente igual el uno del otro. Ok. Una vez comprobado eso, vamos a conectar lo que es los puentes de diodos con los capacitores. Por aquí he hecho un medio arreglo, ya que esta fuente la ocupo para varios proyectos y pues queremos ahí, verdad, que no se terminen de cortar los cablecitos, porque después tocaría volverlos a conectar desde adentro. Vamos a socar un poco más esto. Ahí está. Luego toca conectar en lo que es el puente de diodos. Aquí tenemos las conexiones. Vamos a conectar de este lado. Ya tenemos la primera conexión hecha y nos queda una más.
Ok, ya tenemos aquí las conexiones. Ahora vamos a comprobar los voltajes de salida con el tester. He dejado estos alambres así para que se logre ver bien el circuito, porque vamos a estar tomando lectura de los voltajes. Vamos a poner el tester por aquí en la escala de continua. Vamos a comprobar primeramente entre el tap central. Entre el tap central y una salida del puente de diodo, vamos a comprobar que tenemos, aquí tenemos 8.2 voltios. Y entre esta otra salida tenemos menos 8.2 voltios. Aquí tenemos una conexión de voltaje simétrico, una salida simétrica de un voltaje positivo y un voltaje negativo. Bien, ahora si nosotros comprobamos todos los puentes de diodo, en todos vamos a tener ese tipo de voltaje. Aquí tenemos nuevamente más 8.2 voltios y aquí tenemos menos 8.2 voltios. Eso tomando en cuenta el tap central. Si nosotros tomamos lectura en la salida de cada uno de los puentes de diodos, aquí podemos ver que tenemos un voltaje positivo de 15 voltios. Y de igual forma en este otro puente de diodos, 15 voltios. Y así sucesivamente en cada uno de ellos. Ahora bien, si tomamos voltaje entre el positivo de esta salida y el negativo de este otro puente de diodos, aquí vamos a poder verificar que tenemos 20 voltios de continua. Veamos, 20 voltios. Con esta configuración lo que conseguimos es tener, como les dijera, unos voltajes adicionales a comparación de una fuente simétrica normal, que lo único que pudiésemos conseguir con este arreglo sería los 7.8 voltios negativo y los 7.8 voltios positivo. Este es el voltaje que se lograría conseguir con una fuente simétrica normal. Pero cuando hacemos una conexión simétrica entre capacitores, logramos duplicar ese voltaje y pues por ese medio tenemos aquí la salida de entre este punto y este de 20 voltios. Me dirán cómo se lleva a cabo esto. Les voy a comprobar con una de las fuentes de los televisores, en las cuales ahí podemos visualizar este tipo de configuraciones. Para tomar un ejemplo de lo que hablamos, pues si tomamos las lecturas de una fuente como esta, que solo tiene un capacitor y no tiene una configuración simétrica, muchas veces nos vamos a encontrar con un voltaje de salida de 160 voltios, para en mi caso aquí que es 120 voltios la alterna, ¿verdad? Pero cuando tenemos una conexión simétrica de capacitores, pues en ese tipo de configuraciones, ese voltaje es el doble. Como en el caso de este tipo de fuente, que aquí tenemos una configuración simétrica, tenemos dos capacitores conectados en serie, positivo más negativo, y tenemos a la salida un negativo y un positivo. Entonces, cuando este tipo de fuente nosotros tomamos lectura de su voltaje de salida, ya no tenemos 160 voltios, sino al contrario, tenemos entre 320, 300 y fracción, ¿verdad? Ese sería el tipo de voltaje que conseguimos al hacer una conexión serie de capacitores, sumándolo entre positivo y negativo. De esa misma manera conseguimos estos voltajes, y para que se vea más claro la prueba, vamos a conectar un display, el cual siempre
estamos usando en algunos videos. Por aquí tengo esta pantallita, que no es nada más que una pantallita, ¿verdad?, para comprobar lo que son voltajes. Aquí está conectada la batería de 9 voltios y pues por aquí tomamos la lectura de los voltajes que vayamos a conseguir. Si conectamos entre el positivo de un puente de diodos y el negativo del otro, por aquí van a poder ver el tipo de voltaje que vamos a tener, y vamos a hacer una prueba poniéndole una carga de un foco de esos de vehículo para que veamos ahí, ¿verdad?, el voltaje, si la corriente logra mantenerse. Como podemos ver, aquí tenemos ya el voltaje 20 voltios y ahora le vamos a poner una carga. Para esa prueba voy a usar este foco, tiene 2 filamentos. Por aquí pues estos 2 cablecitos cortos, por este otro tengo el filamento de 12 voltios, el cual pues en los vehículos normales sería lo que es la alta. Y pues tenemos otra conexión del otro filamento, en el cual pues sería, ¿verdad?, la cortesía, o mejor dicho, el freno, el cual pues hace que cuando el vehículo, ¿verdad?, está frenado, este tipo de voltaje está permanentemente activo, y cuando nosotros tocamos el freno pues se ilumina lo que es el filamento más pequeño, es decir, el más fuerte, y pues se nos ilumina con más intensidad. Entonces, si comprobamos a la salida donde tenemos las conexiones, lo vamos a comprobar con este filamento más delgado porque soporta más voltaje. El filamento más doble soporta menos voltaje, pero consume más corriente. Si nosotros conectamos en este caso el foco, ahí podemos ver que el voltaje cae a 18 voltios. Eso es pues la pérdida de corriente que nos maneja lo que sería el puente de diodos, y pues es una pérdida que tenemos ahí, ¿verdad? Se mantiene en 18 voltios. Estamos hablando de que en esta salida, con este foco, estamos consumiendo aproximadamente 1 amperio, entre 1.15. Pues como podemos ver, el tipo de fuente no nos entrega una capacidad en amperaje lo suficiente como para poder, ¿verdad?, mantener ahí el voltaje sin que este demuestre algún cambio. Logra caer a 18.8 voltios. Ya si nosotros comprobamos un voltaje de los que tenemos aquí de menor valor, pues ahí podemos ver que apenas y logra sufrir un cambio lo que es la otra salida. Ahí tenemos 19 voltios y si conectamos casi no se ve la diferencia. Entonces con esto podemos comprobar de que efectivamente este voltaje que sale aquí, pues sí, son los 20 voltios, con la única diferencia que la corriente pues es un poco baja. Pero eso se debe al tipo de transformador y el puente de diodo que estemos utilizando. Aquí tenemos siempre los 15 voltios y de este lado pues tenemos los 19.9, nos marca el tester. Nos da una leve diferencia a comparación de este otro display. Y pues aquí en la entrada ya lo veíamos, tenemos un voltaje ya simétrico de entre 7.6 voltios de negativo y 7.6 voltios de positivo. Esas son las configuraciones que podemos conseguir con este tipo de arreglo. Es decir, si nosotros tuviéramos un transformador que soporte más corriente, pues probablemente conseguiríamos, ¿verdad?, mantener estable este voltaje, pero para términos de un amplificador de bajo consumo,
estaríamos aquí, ¿verdad?, resolviendo un tema para lo que son los amplificadores que consumen, o mejor dicho, que trabajan con voltajes simétricos, positivos y negativos, ¿verdad? Aparte del punto común que también necesitan. Así que ha sido todo por este video, pues espero que sirva de algo este tipo de información, ya que si quieren pues hacer las respectivas comprobaciones con un transformador de estos que tenga tap central, pues si anda entre este tipo de voltaje van a conseguir estos voltajes ya rectificados. Pero si tienen un transformador que tenga voltajes superiores a este, pues los voltajes que van a conseguir van a ser mayores, ¿verdad? Siempre y cuando hay que tomar en cuenta que los capacitores pues sean de un voltaje algo alto para que no vayan a dañarse al momento de hacer una prueba si es que consiguen un transformador de mayor capacidad. En mi caso, los que yo estoy utilizando son capacitores de 100 voltios, 100 voltios, 3300 microfaradios. Aquí podemos verlo, 100 voltios, 3300 microfaradios. Pero pues yo tenía la opción de usar estos porque los he reciclado de un amplificador. Pero si ustedes tienen uno de 50 voltios, les funcionan, dependiendo del tipo de transformador que vayan a utilizar, ya que en la salida secundaria pues no hay ningún problema porque aquí el voltaje es bajo. Bien amigos, si les gusta el video suscríbanse, dejen por ahí sus comentarios, cualquier duda y pues nos vemos en un próximo video.